Después de un largo día, llega la hora de irse a la cama y dormir. La habitación parece tranquila. Los juguetes, más o menos ordenados, descansan inertes en las repisas. Es esa calma reinante la que hace que poco a poco vaya bajando la guardia y me vaya durmiendo. Pero hay algo que me llama la atención. Los juguetes parecen estar observándome. Incluso diría que alguno de ellos me acaba de guiñar un ojo. Asustado comienzo a gritar, a llamar a mi madre, y cuando llega a la habitación todo vuelve a la normalidad. Ella trata de tranquilizarme e incluso se queda un rato conmigo, pero cuando vuelve a marcharse regresa la vida a mi cuarto, y aunque me esconda entre las sábanas, vuelvo a sentirme observado, como si me encontrase dentro de una macabra fiesta a la que no quiero pertenecer. Esta historia que os he contado es una breve descripción de cómo viví los terrores nocturnos cuando era pequeño. Tendría tan solo unos 6 años de edad y tenía que enfrentarme noche tras noche a estas extrañas vivencias. Y os aseguro que me daba verdadero pánico que llegase la hora de irme a dormir. Pero antes de seguir hablando de mis experiencias personales, me gustaría definiros un poco mejor qué es esto de los terrores nocturnos o parálisis del sueño. ¿Estáis listos? Los terrores nocturnos no son más que el nombre que se les dan a las parálisis del sueño que suceden durante la infancia, ya sean de manera aislada o repetitiva durante un periodo de tiempo. Por ello, para entender qué son los terrores nocturnos, debemos de comprender en primer lugar qué son las parálisis del sueño. La PS o parálisis del sueño consiste en un periodo de incapacidad para realizar movimientos voluntarios al inicio del sueño o al despertar. Entrecomillo despertar porque, teóricamente, durante una parálisis del sueño, seguiríamos estando dormidos. Esta es una dolencia diagnosticada que se incluye dentro del grupo de las paransomnias. Las paransomnias básicamente son aquellos trastornos clínicos que suceden durante el ciclo del sueño y en las que no podemos encontrar un daño en el sistema nervioso que sea el causante de esta situación. Algunos estudiosos de este campo, que no son muchos, pues tan solo se lleva estudiando desde los 2000, aseguran que entre el 50 y 60% de las personas han sufrido en alguna ocasión estas molestas experiencias. En su mayoría hombres por alguna razón desconocida. Lo curioso de todo esto no solo es el hecho de que esta patología sea tan común y que a su vez sea algo de lo que no se habla, sino que lo más extraño de todo esto es que los seres nocturnos que pueblan nuestros sueños aparecen en ellas. Y muchos de estos seres son los mismos que les aparecían en sueños a nuestros antepasados. Muchas de las figuras o sombras que se aparecen a muchos hoy en día en diferentes partes del mundo, adornando los terrores nocturnos, son los mismos que aquellas criaturas que intimidaban a los cerebros de los sumerios, de los romanos, de los mayas, de los egipcios, de todas las culturas que ha habido. Según he ido indagando en el origen de estos sucesos, poco a poco se dieron cuenta de que este mal no era algo que afectase únicamente a la cultura capitalista de hoy en día, sino que hay referencias en escritos de todas las épocas y geografías, como he dicho, por lo que es algo que debió de arrancar a la vez que el propio ser humano. En México, por ejemplo, a este tipo de fenómeno se le conoce de forma popular como la subida del muerto, porque lo que describen los testigos es algo que se te sube encima, te paraliza, y parece que te succionase la energía. En otros lugares de América ese nombre va variando y se le puede nombrar como la yegua de la noche, el sombrerón en Guatemala, o por ejemplo en el primer libro dedicado a los terrores nocturnos y a las parálisis del sueño titulado The Terror That Comes in the Night, el terror que llega en la noche, en el que se relata cómo había personas residentes en las islas canadienses que relatan encontrarse con la vieja bruja, una señora que atacaba a los niños y ancianos en el interior de sus dormitorios, que los paralizaba y de nuevo les robaba la energía. Pero este tema no se estudiaría hasta los 2000, que fue cuando cobró real relevancia en los Estados Unidos, ya que algunas personas en apariencia sanas comenzaron a mostrar auténticos shocks o estrés postraumáticos por continuas visitas de este tipo de terrores. La vida diurna estaba siendo machacada por lo que ocurría en los sueños. Llegados a este punto, muchos os estaréis preguntando, ¿pero este tipo de sueños podría llegar a ser mortal?
Pues bien, según el psicólogo Stanley Krippner, existe la posibilidad de pesadilla mortal en los casos de aquellas personas con problemas cardíacos que tuvieran que enfrentarse a este tipo de sueños, ya que podrían sufrir un ataque cardíaco mortal. Pero no es algo que se pueda cuantificar fácilmente, porque ¿cómo podemos distinguir a una persona que sufrió un ataque al corazón mientras dormía por causas ajenas al sueño de otra cuya causa del infarto es la propia pesadilla? Al indagar un poquito más, me encontré con el caso de los Jomon, un grupo étnico originario de Laos, entre cuyos integrantes se reconoció por primera vez el síndrome de muerte súbita nocturna, ya que sus cuerpos fueron encontrados con expresiones de terror provenientes de una pesadilla de la que nunca pudieron despertar. Si queréis hablar de un caso más actual, podemos comentar el caso de Peter Polansky, un tenista canadiense, de 34 años, que narra cómo a sus 17, cuando estaba jugando la Copa Davis, tuvo una experiencia de este tipo. Él se fue a dormir a su hotel para descansar y prepararse para el partido del día siguiente, y lo próximo que se supo de él es que se había lanzado a través del cristal de la ventana de su hotel, en un tercer piso, contra el jardín que había en el exterior. Se salvó de milagro, pero se rompió las 2 piernas. Hubo que operarlo, más de 400 puntos de sutura, una operación de 5 horas. Luego tuvo que estar meses en silla de ruedas hasta que se pudo rehabilitar. Y lo que contó es que es estremecedor. Él dice que en un momento determinado se sintió paralizado al poco de quedarse dormido, y notó clarísimamente la presencia de un hombre armado con un cuchillo bajo el umbral de la puerta de su habitación. Fue tal el susto que es que no dudó ni un momento en arrojarse atravesando el cristal de la ventana de su cuarto. Y pese a todo esto que os estoy contando, me gustaría aclarar que tal vez debiéramos dejar de lado cualquier explicación ligada al mundo de lo paranormal. Hemos adquirido las herramientas para poder estudiar este fenómeno hace relativamente poco tiempo. Y durante el resto de nuestra historia nos hemos agarrado a explicaciones más folclóricas, culturales e incluso más fantasiosas para encontrarle una lógica. Me gustaría que los que hayáis visto este vídeo hasta el final y que estéis buscando una historia de terror os vayáis con el conocimiento de que la parálisis del sueño es una especie de enfermedad mental más, como podrían ser la depresión o la esquizofrenia, y que debería ser tratada con el mismo respeto y rigor que estas 2 anteriores, ya que de esta forma quitaríamos el estigma que se tiene a este tipo de enfermedades y podremos avanzar un pasito hacia adelante como civilización y desenmascarar al fantasma. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! A veces, en ocasiones, escucho podcast. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, dadle like si os ha gustado y seguidnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. ¡Adiós!